Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga a todos. Y como ya mencionaron, estamos en la serie Solo por. Y estamos en la parte de sola escritura, solo por la Biblia. Y antes de comenzar, te quiero invitar a hacer lo siguiente. Agarra tu Biblia, por favor, así en tu mano. Por ahí si no tenés Biblia, igual más puedes atender lo que hace la gente. Vamos a ver qué tal sale esto. Si tenés tu Biblia ahí, puedes contarle a la persona que está al lado, atrás, delante, a quien vos quieras, o reflexionar solito, no importa, la historia de esa Biblia que está en tu mano. Por ejemplo, si yo le voy a contar al Pastor Fede la historia de esta Biblia que yo tengo. Pastor Fede, esta Biblia es mi primera Biblia. Me regaló mi papá cuando tenía yo 6 años. Y acá en la dedicatoria dice, de papá y mamá para Raulito, con mucho amor y bendición del Señor. Fecha 21 de septiembre, justamente, mira un poco, ahora me doy cuenta, en estos días, 21 de septiembre de 1990. Esa es la historia de mi Biblia. Y me acompañó hasta este día. Ya tuve que arreglar muchas veces, pero está todavía entera. Haz lo mismo con la persona que tenés al lado. Contale la historia de esa Biblia que tenés en tu mano, o por ahí puedes pensar una Biblia que tengas, recordar algo sobre alguna Biblia que hayas tenido alguna vez. Me parece que algunas Biblias tienen una historia muy larga, muy larga, ¿verdad? Bueno, y ahora una cosita más te quiero pedir antes de comenzar directamente ya con el mensaje. Tenía tu Biblia ahí en tu mano, ¿verdad? Así mirarla así arriba, abajo, a ver cómo está, en qué condición está, ¿verdad? Y a mí por lo menos no me gusta que me digan los predicadores, repetí esto y dice, por ejemplo, yo, y yo digo, yo soy, y no sé qué va a decir después, no quiero más decir. Así que si estás de acuerdo conmigo, mirando tu Biblia puedes decir la siguiente frase, pero escucha primero la frase, si estás de acuerdo, repetí. Mi actitud ante mi Biblia es mi actitud ante el Señor. Si estás de acuerdo, puedes repetir conmigo a la voz de 3. Si no estás de acuerdo, no repitas. Sí, a la voz de 3. 1, 2, 3. Mi actitud ante mi Biblia es mi actitud ante el Señor. Como suelo decir cuando me toca predicar, si por ahí justo hay una emergencia y tenés que salir corriendo o lo que sea, si eso recordamos en esta noche, ya habremos cumplido. Mi actitud ante la Biblia, ante este libro que tengo acá, es mi actitud ante el Señor. Y vamos a leer lo que dice la Biblia en Lucas 16. El título de este mensaje es La voz del Señor. Es lo que está en este libro que tenemos todos ahí. Y vamos a hablar sobre la Biblia. Mientras buscan en sus Biblias, les comento una anécdota que contaba el predicador Moody, un famoso evangelista. Dice que una vez se le acercó un hombre y le dijo, señor Moody, lo que usted predica, esa doctrina es totalmente absurda. Porque usted afirma, le decía el hombre hasta el predicador, usted afirma que solo hay que creer para que cambie todo el curso de la existencia. O sea, si yo quiero cambiar todo el curso de mi existencia, solo tengo que creer. Y eso me parece ridículo. Y dice que el pastor Moody le respondió, yo te puedo convencer en menos de 2 minutos, te apuesto a que esto es verdad. Y bueno, le dice, y le escucha al que estaba hablando con él. Y le dice el señor Moody, le dice, supongamos que ahora mismo entra un hombre ahí por la puerta y nos dice, el templo se está incendiando. ¿Qué vas a hacer? Y bueno, si le creo voy a salir corriendo, dijo. Esa es tu respuesta, le dijo el señor Moody. Si realmente creemos algo, vamos a actuar en base a lo que creemos. Pero si no creemos, no vamos a hacer nada. ¿Es así? Así de simple podríamos decir que es esto, ¿verdad? Ahora, como seres humanos solemos sentirnos mucho más cómodos cuando tenemos una evidencia palpable, tangible, saboreable incluso de las cosas que creemos. Pero cuando hablamos de nuestra relación con el Señor, y en específico la doctrina que vamos a estudiar en esta noche, solo por las Escrituras, vamos a ver que la Biblia es suficiente para todo nuestro vivir. Vamos a leer Lucas 16, 19 en adelante. Dice así, voy a leer en la nueva versión internacional. Dice,
Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió: Entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos, y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: Ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Abraham le dijo: Si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos. Esta es una historia, un relato que contó Jesús mientras estaba enseñando, y tiene unas cuantas verdades muy duras y muy pertinentes para nosotros. Primero, nuestro primer punto: existe una sola fuente de convicción, una sola fuente donde sacamos toda nuestra creencia y todo lo que basamos. Ahora, dicen que hay muchos igualadores en la vida, cosas que hacen que todos nosotros, sin importar nuestra circunstancia, nos hacen iguales. Muchos dicen que el mayor igualador, el que hace a toda la humanidad una sola, es la muerte. Todos estamos igual ante la muerte. Ni el rico, ni el pobre, ni el joven, ni el anciano tiene ventaja alguna sobre la muerte. A todos nos llega. Otro gran igualador, dice, es el tiempo. Todos tenemos días de una misma duración. No por yo ser más joven, más rico, más bello, más lo que sea, mi día dura más o tengo más tiempo. No, todos tenemos las mismas horas. Y en cuanto a la vida espiritual, un gran igualador es lo que estamos viendo en esta noche. Todos estamos ante la misma fuente verdadera, que es la Biblia. Y al decir sencillamente esta frase, ya incluso podrían hacer la pregunta: ¿por qué unos cuantos progresan en la vida cristiana? Crecen, aprenden, se desarrollan, tienen frutos, y otros no. La Biblia es un gran igualador. Todos tenemos la misma revelación, los mismos mandamientos, las mismas enseñanzas. Uno oyó, otro no. Eso es lo que estaba contando Jesús en esa historia. Ambos tuvieron, tanto el rico como Lázaro, tuvieron experiencias totalmente opuestas. Uno tuvo una vida en abundancia, en riqueza. Todos los días banquete, fiesta, aquí, allá. Y el otro, hasta los perros, dice, venían a lamerle las heridas. Y cuando llegaron a la eternidad, según el relato de Jesús, vieron sus eternidades completamente opuestas, completamente distintas. Y tal vez por primera vez se pusieron a pensar en lo que el Señor había mandado, en qué afectó tanto sus eternidades. El rico evidentemente no entendía por qué estaba sufriendo, por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Podríamos decir desde este lado de la historia, uno oyó y el otro no. Uno escuchó al Señor y el otro no. La Biblia misma establece que el único camino a la salvación es por la palabra de Dios. Y podemos leer en Romanos 10:5 en adelante, que dice lo siguiente: Así describe Moisés la justicia que se basa en la ley.
Quien practique estas cosas vivirá por ellas. Estaba hablando del Antiguo Testamento, de la ley. Pero la justicia que se basa en la fe afirma: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, es decir, para bajar a Cristo, o quién bajará al abismo, es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué afirma entonces la palabra? La palabra está cerca de ti. La tienes en la boca y en el corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Y el versículo 17 dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. En la versión Reina Valera dice: la fe es por el oír y el oír por la palabra. Esa es la versión que normalmente conocemos. Y estamos repitiendo una cosa: la única fuente de convicción de cómo tenés que vivir tu vida es la Biblia. Ahí está el centro de toda tu existencia. Ahí está tu propósito. Ahí está a dónde tenés que apuntar. Ahí está escrito a dónde tenés que dirigirte. Ahora, cuando estamos hablando de la palabra del Señor, estamos hablando de un mensaje predicado, anunciado y que está escrito. Y acá quiero mencionar algo con mucho respeto ante todos sobre las versiones de la Biblia. Yo ahora mismo, por ejemplo, en el mensaje estoy usando la NBI, Nueva Versión Internacional se llama. Normalmente usamos la Reina Valera 1960, algunos usan la Reina Valera 1995, está la Nueva Traducción Viviente y hay más traducciones. Y sale siempre una pregunta: ¿cuál es la mejor versión? ¿Cuál es la Biblia que tengo que usar? ¿Cuál es la que tengo que aprender de memoria? Y hay quienes afirman que la única traducción santa, por decir una forma, es la Reina Valera, porque yo me convertí usando la Reina Valera y con otra versión luego yo no entiendo, para eso no me gusta o no encuentro los versículos, ¿verdad? Y pareciera que solamente esta versión es la que podemos usar y comprar y regalar, porque las otras no son tan santas, ¿verdad? Ahora tengamos presente lo siguiente: nuestras Biblias, especialmente hablando de las Biblias en castellano, son traducciones que se hicieron en distintos periodos de la historia, y la Reina Valera tiene ya aproximadamente unos 500 años también. Y por eso su lenguaje es: vosotros podréis iros y presentaros ante el Sanedrín, y un montón de palabras que muchas veces no usamos, no son normales en nuestro vocabulario, pero tiene una razón por la que está ahí, ¿verdad? Y tiene una razón por la que también la usamos. Ahora, muchas veces rayamos ya la idolatría cuando usamos una traducción en particular, cuando podríamos usar cualquier otra. Y es también por eso que vos, cuando quieras presentarle el mensaje de salvación a una persona, le podés presentar el plan de salvación en tus propias palabras y va a continuar siendo palabra del Señor. En la Biblia mismo encontramos a los apóstoles predicando el mensaje de salvación y se van a dar cuenta que no es que predicaron exactamente igual todas las veces. No es que sabían de memoria, boom, salvación, automático. No, podemos leer que ellos presentaban la salvación diciendo: arrepiéntanse de sus pecados. En Hechos dicen: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Verdad? Otra versión habla de otra forma también. En el pasaje de Romanos que acabamos de leer dice: confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y cree en tu corazón y serás salvo. No hay una sola frase establecida perfectamente santa para que prediques el Evangelio. Dios usa su palabra, su mensaje, para que vos transmitas la salvación a otros. Y es el Espíritu Santo que obra en cada uno de nosotros a medida que vamos compartiendo la palabra. Por eso no importa si predica el pastor Fe, predico yo, cualquiera de nosotros pasa acá al frente a predicar. Anunciamos lo que está escrito acá, aunque no sean en las palabras textuales, y el Espíritu Santo hace la obra en cada uno de nosotros. Y ese es el poder de la palabra. Como leyó hace rato Rodrigo en Hebreos, la palabra es viva y eficaz. Pero no dice la Biblia Reina Valera 60 es viva y eficaz. No, cuando vos compartís el mensaje: Jesucristo es el Señor, confesarle como tu Señor y vas a ser salvo.
Eso es la palabra del Señor y eso es lo que tenés que compartir. Pero siempre nos basamos en lo que dice la Biblia. No existe ninguna otra fuente. Ahora, esto requiere un paso extra para nosotros. Podríamos decir, bueno, yo me quedo con mi Reina Valera para siempre. Total, yo sé que ese está aprobado por el pastor. Ya sé, ya, ¿verdad? Y ya me tranquilizo. Pero siempre es un buen desafío, un lindo desafío. Cambiar tu versión. Decir, bueno, yo ya leí la Reina Valera completa. 3 veces ya leí. Comprate otra versión, lee, compara. ¿Qué quiere decir realmente ese pasaje? Y vas a ver cómo el Señor va a ir mostrándote tal vez cosas que no viste antes. Por el lenguaje, por la costumbre, por estar escrito de una forma diferente. Porque el Señor no se encasilló en unas cuantas palabras. Él nos entregó un mensaje vivo y eficaz. Y su Espíritu obra en nosotros y nos utiliza. Ahora, estamos hablando siempre de la Biblia. ¿Cuál es tu fuente de vida espiritual? Por eso pregunté hace rato y dije también, puedes mirarle tu Biblia. ¿Cuál es tu actitud ante la Biblia? ¿Cuál es la fuente de tu crecimiento, de tu conocimiento? Está excelente que vayamos a todos los cultos que podamos. Que escuchemos mensajes en la radio, en internet, en la tele. Pero si no tenemos contacto con este libro, no estás accediendo a la fuente principal. Te estás perdiendo una grandísima bendición. Así que yo te animo a que pienses un poquito. ¿Qué podés hacer para crecer en tu vida espiritual? ¿Qué podés hacer para desafiarte? Tal vez siempre estás leyendo un devocional que tiene un versículo y lees la reflexión. Está bien, es una buena herramienta. Pero ¿cuánto le dedicas a la Biblia? Así en crudo, agarrás tu Biblia, abrís y lees. Ese es un buen desafío para cada uno de nosotros. Y es justamente una de las cosas que marcó la Reforma Protestante. La Biblia, el regreso de la Biblia es lo que nos trae crecimiento y vida. Vamos a seguir avanzando. Vimos que la Biblia es la única fuente de convicción, la única fuente de convencimiento, podríamos decir. No puede haber fe, no puede haber arrepentimiento verdadero sin que se predique la Biblia. Eso está también bien claro. Y tampoco puede haber una vida cristiana sin la Biblia. Incluso pudiste haber nacido otra vez, de vuelta. Pero si no continuaste alimentándote, probablemente no haya ningún crecimiento ahí. Y así como el rico y el pobre, nosotros estamos expuestos a ella, para bien o para mal. Vamos a avanzar. El siguiente punto dice, todos estamos expuestos a una misma voz. Así como decimos, hay una sola fuente, todos estamos expuestos a una misma voz. Ninguno de los que estamos acá debería pretender jamás esperar una revelación especial para oír el llamado del Señor a obedecer en tal o cual ministerio, o abandonar tal o cual pecado, o dedicarnos más tiempo a la oración. No hace falta que venga un ángel, no hace falta que se predique acá en el frente, en teoría. En realidad sí nos falta, por eso que siempre predicamos, necesitamos que se nos recuerde constantemente. Y en nuestra historia vemos que el hombre rico le dice a Abraham, al padre Abraham, algo muy lógico que yo personalmente también siempre pensé, ¿verdad? Pero estaba equivocado. Y vamos a leer de vuelta a partir del versículo 27. Dice, el rico, él respondió, entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó, una de las palabras más duras de la Biblia también, ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Y Abraham le dijo, si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, o en otras palabras, a la Biblia, a las Escrituras, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. Esta es una enseñanza muy dura, incluso dolorosa. Incluso para nosotros cuando queremos compartir la fe con otra, o el cristianismo con alguien que no conoce, y queremos primero que el templo sea lindo para poder invitarle, que haya aire, que haya algo divertido, que la música sea buena, que el que predica esté bien vestido y sea muy divertido. Y
Queremos un montón de cosas antes de compartir la fe, cuando en realidad, aunque hagamos todo lo demás, solamente las Escrituras producen fe en la persona. Solamente la palabra vivifica. Y como dice el versículo que leímos recién, la fe es por el oír. Y el oír por la palabra. Y no hay muchas más vueltas que darle a eso. Es algo que tenemos que tener presente. ¿Cuántos de nosotros no hemos pensado alguna vez que ese nuestro amigo o algún familiar de seguro que se va a convertir si ve un milagro? Y ahí incluso a veces ya pensamos, bueno, me voy a una iglesia donde hay milagros, porque ahí seguro que le llego y se va a convertir. Yo recuerdo cuando tenía unos 16, 17, 18 años, tenía un compañero en el colegio que era hijo de pastor, ¿verdad? Es hijo de pastor. Y en su iglesia, él me contaba que cada miércoles o jueves, si no recuerdo mal, hacían cultos de exorcismo. Y yo llegué a pensar, yo me quiero ir un poco ahí a ver cómo es la cosa, ¿verdad? Si realmente se ve a la persona que se da la vuelta así para arriba, que salta al techo, que se retuerce, que las voces. Y en ese momento yo no me di cuenta, pero lo que yo estaba diciendo era exactamente lo que estaba diciendo el rico estando en el sufrimiento. Yo estaba diciendo, si veo eso, si veo un milagro, si veo algo asombroso, seguro que mi fe va a crecer. Y cuán equivocado había sido. Acá tenemos en el rico representada a una persona que cree que lo sobrenatural puede convencer de pecado, que lo maravilloso puede cambiar corazones, que lo milagroso puede convencer. Pero debemos ser honestos y mirar la historia de la humanidad, capaz tu propia historia, y preguntarnos, ¿es realmente así? Si ahora mismo hago acá un micrófono abierto, bueno, el que tenga alguna experiencia espiritual milagrosa, que recibió algo especial, qué sé yo, que pase acá al frente y que cuente. Yo creo que muchos van a pasar. Muchos, no sé si todos, pero muchos pueden pasar y contar situaciones en las que pueden decir, Dios obró acá. Pero estoy seguro de que esa experiencia del pasado no te sostiene nuevamente, por lo menos siempre, en los momentos de dificultad. Lo recordamos, sí, y está ahí, es parte de nuestra historia. Pero lo que vamos a ver, y estamos viendo una vez más, es que solamente la palabra puede producir fe en tu corazón, porque es viva y eficaz. La Biblia nos aclara en varios relatos que quedaron registrados como ejemplos para nosotros, de esto mismo. Podemos hablar del principio mismo, Adán y Eva. Estaban en presencia de Dios, caminaban con Él, hablaban con Él. ¿Y a quién le creyeron? A Satanás, ¿verdad? No, que Dios te dijo que no comas, come. Estaban en presencia de Dios, igual desobedecieron. El pueblo egipcio que tuvo como esclavo al pueblo de Dios, ellos vieron portentos, plagas terribles de mano del Señor. Y aún así, no creyeron que era Dios quien les defendía, no creyeron que era Dios quien los podía destruir completamente también. No les sirvió nada experimentar todo eso. Y el pueblo mismo del Señor, cuando andaba por el desierto, vio maravillas, vio milagros. Y aún así, la historia bíblica nos cuenta que apenas tuvieron la oportunidad, se fueron, hicieron un becerro de oro y comenzaron a adorarlo. Estando al lado del monte en donde el Señor se estaba manifestando con truenos, rayos y demás. Y la historia continúa. Podríamos mencionar más historias de gente que vio el poder de Dios, que presenció truenos, milagros, terremotos, momentos de juicio en que el fuego del Señor bajó, consumió a una aldea, a una familia o cuántas cosas terribles más. Podemos llegar hasta la historia de Jesús, donde hizo milagros cada día. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, dice en el último capítulo que si se escribiesen todas las cosas que Jesús hizo, ni siquiera en el mundo entrarían los libros en los que entrarían esos hechos. Y aún así, ¿se convirtieron todos? No. Incluso estuvo uno que presenció todo el ministerio de Jesús y terminó traicionándole.
Y a veces pensamos nosotros, si yo veo algo así, voy a creer. O si mi vecino, si amigo ve algo así, él va a creer. La única fuente de fe es la palabra. Y por eso hacemos énfasis, solamente por la Biblia podemos vivir. Y cuando Jesús resucitó y se encontró con sus discípulos, ustedes recuerdan que había uno que no creyó. ¿Cómo se llamaba? Tomás, ¿verdad? Santo Tomás. Y dice Juan 20:25, Tomás hablando: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré, dijo Tomás. Y Jesús tuvo misericordia de él. Se les presentó nuevamente. Y estando Tomás presente, le dijo, versículo 27 de Juan 20, luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Y esto es para nosotros. Bienaventurados, dichosos los que no vieron y creyeron. Qué tremenda es la historia. Cuando nos muestra que lo que nosotros pensamos, nuestros planes no son mejores que los del Señor. El Señor estableció que la fe naciera por el oír, y el oír por la palabra, no por milagros, portentos, sucesos, experiencias, por la Biblia. Y la Biblia siempre está a tu disposición. Puede que en esta noche alguien aquí esté pensando que un milagro le puede hacer creer en Dios, que un milagro puede hacer que la fe nazca en su corazón, así como pensaba el hombre rico. Puede que haya alguien que espere un milagro como Tomás, que quiera ver a Jesús resucitado, pero quiera verlo con sus propios ojos y meter el dedo, meter la mano en la herida. Pero la Biblia nos da una santa advertencia a todos y a cada uno de nosotros. La fe es por el oír, y el oír por la palabra. Cada vez que intentemos rodear esto, vamos a meternos en grandes problemas. Si tu fe se basa incluso en algo que experimentaste o viste, estás en graves problemas. Tu fe tiene que basarse en la Biblia. En este sentido, todos estamos expuestos a la misma voz. Todos escuchamos las mismas palabras. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Cree en la Biblia. Ahora te pregunto, para preguntarme también a mí mismo, ¿cuántas veces ya te llamó el Señor por medio de la Biblia? Por mensajes como este. ¿Cuántas veces el Señor ya te desafió a que asumas un ministerio? ¿Cuántas veces ya te desafió a que prediques, a que compartas la fe? ¿Cuántas veces ya te llamó a que te entregues completamente a Él? No esperes ningún llamado más, ningún milagro, portento. Cree lo que dice acá. El Señor te está llamando ahora mismo. Hemos visto que la Biblia es la única fuente de convicción y la única voz que probablemente escuches del Señor. Y ahora, para terminar, nuestro último punto, lo que ya estuvimos repitiendo. Tercer punto, nuestra actitud ante la Biblia es nuestra actitud ante Dios. Esto puede sonar ya muy simplista, muy resumido capaz, pero hay una verdad acá adentro. Es imposible afirmar que somos temerosos del Señor, que somos cristianos, y todavía peor, buenos cristianos, si somos desobedientes a la Biblia. La Biblia es un biblio sagrado, contiene las palabras del Señor, tiene su revelación para nosotros. Ella puede tanto salvar como puede condenar por sus palabras. Y una muy importante evidencia de una vida espiritual verdadera es la obediencia a lo que está escrito acá. Es tu sumisión a lo que ya dice la Biblia, lo que ya sabes que te está diciendo la Biblia. Jesús dijo en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él.
El mismo versículo en versión NBI dice, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos, el que se apropia de mis mandamientos y los obedece. Ese es el que ama al Señor. ¿Tiene sentido que nuestra actitud ante la Biblia es la misma que nuestra actitud ante el Señor? ¿Tu relación con tu Biblia refleja tu relación con el Señor mismo? En Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, está hablando Jesús, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y en dónde está escrita esa voluntad? En la Biblia. Puedes levantar otra vez tu Biblia, mirarle de vuelta a tu Biblia. ¿Cuál es tu actitud ante este libro? ¿Qué tan dependiente sos de lo que está acá? De lo que dice, de lo que te enseña, de lo que te corrige, de lo que te anima a hacer, de lo que ya te dijo que hagas y todavía no hiciste. ¿Cuál es tu actitud ante la palabra? La Biblia no es un libro para estudiar y conocer sencillamente. Es un libro que debemos aprender y vivir. Y luego de vivirlo, debemos compartirlo. Debemos enseñarlo. Esa es la voluntad del Señor para con la Biblia, para con cada uno de nosotros. Y ahí vamos a ser conscientes. Vamos a escuchar claramente la voz del Señor. Hablándote a vos, hablándote a tu necesidad, en tu problema, en tu circunstancia. El Señor te quiere hablar. Pero depende de cuánto vos dediques a estudiar la palabra. ¿Cuál es tu actitud ante la Biblia en esta noche? Puede ser amor, puede ser odio, por diversos motivos. Tal vez peor, puede ser indiferencia. Sea lo que sea que sintamos por la Biblia, esa es también tu actitud ante el Señor. Te invito a inclinar ahora tu cabeza un momento para terminar reflexionando en lo que acabamos de escuchar de la palabra. Tomarte un tiempo y preguntarte y responderte esta pregunta: ¿cuál es mi actitud ante la Biblia? ¿Qué me dice esto de mi actitud ante el Señor? Si en esta noche el Señor te está hablando y te está diciendo: tu relación con la Biblia es pobre, es nula, puede mejorar. Te está diciendo que ella te habló muchas veces a través de la palabra, pero no hiciste caso. La promesa del Señor es lo que ya leímos: el que guarda los mandamientos del Señor será amado por el Padre. El que los guarda será amado. El Señor te ama, pero no te quiere dejar tal como estás. Quiere perfeccionarte, enseñarte, darte sus bendiciones, pero tenés que escuchar su voz. Si tu deseo es pedir al Señor perdón por no haber estado leyendo, aprendiendo, viviendo la Biblia, te invito a que repitas en tu mente, en tu corazón, esta oración. Padre, en esta noche entiendo que no estuve prestando la atención a tu palabra. Hice muchas cosas, pero no estoy obedeciendo. Y tal vez sé muchas cosas, las practico, pero no las estoy compartiendo. Y te pido perdón por eso. Te pido que me limpies de mi pecado, me ayudes a confiar en tus promesas, me ayudes a vivir en tu palabra, me ayudes a compartirla con otros. Te doy gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Y una vez más, con tanto cariño, con tanta paciencia, con tanto amor, me traes al camino correcto, a tu camino. Te doy gracias por amarme y te ruego que me ayudes a vivir en tu palabra. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.